Bueno, uno de los temas que resulta más polémicos alrededor del caso de Álvaro Uribe Vélez es el tema de la prescripción. Esto no es gratuito, la prescripción es siempre un fenómeno difícil de comprender, sobre todo para las personas que no estén muy adiestradas en el mundo del derecho, porque no comprende uno por qué de un momento a otro, por el simple paso del tiempo, una persona pueda dejar de ser perseguida. La finalidad entonces de esta breve intervención es explicar la razón de ser de este fenómeno jurídico, explicar cómo opera normalmente y sobre todo aclarar cuándo se presentaría en el caso del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, que entiendo es un caso en el que sería bastante interesante ver esta figura porque además podríamos verla desde varios puntos de vista y de algunas dimensiones. ¿Qué es la prescripción? Prescripción, pues, digamos que de manera genérica es la palabra con la que los abogados nos referimos a una forma de adquirir o de extinguir obligaciones. Y por eso muchos, digamos que en el uso normal del lenguaje, están más cercanos a la expresión, ay, me hice este lote por prescripción, me gané esta casa por prescripción, me gané esto por prescripción. A esa prescripción a la que nos referimos en el uso normal del lenguaje como un medio para adquirir ciertos derechos sobre ciertos bienes, la llamamos una prescripción adquisitiva, es decir, con el paso del tiempo yo me hago a un bien que no era mío, pero sobre el que tuve un ánimo de señor y dueño durante un tiempo y comienzo a ser propietario una vez un juez de la República así lo decreta. Pero existe otra prescripción que es la prescripción extintiva. Y es por el contrario cuando por el paso del tiempo yo no me hago a algo, sino que pierdo el dominio sobre ese algo. Entonces lo vemos, por ejemplo, en las deudas. Cuando uno tiene una deuda y no la ejecuta en el tiempo establecido y deja que la letra de cambio se venció y pasa un tiempo sin ejercer estos derechos sobre esa letra, pues opera una prescripción extintiva y por lo tanto yo pierdo los derechos que esa letra representaba. En materia penal, llamamos prescripción al fenómeno a través del cual el Estado pierde la facultad para perseguirnos. Resulta que hay algo que se llama la acción penal. ¿Qué es la acción penal? La acción penal es esa, digamos, ese derecho que tiene el Estado a perseguir a las personas cuando se sospeche que ellas han realizado conductas delictivas. Entonces, en virtud de esa acción penal, el Estado puede investigar, puede recaudar elementos de prueba, puede acusar, puede procesar a un ciudadano, lo puede juzgar, lo puede condenar y puede ejecutar la sentencia en contra de este ciudadano. Pues resulta que las sociedades modernas han descubierto a través de múltiples desarrollos que el Estado no puede mantener a los ciudadanos en un estado de incertidumbre permanente. Uno no puede estar toda la vida esperando a que ver si el Estado lo persigue o no lo persigue, si el Estado considera o no que uno cometió alguna conducta delictiva. Y entonces nos hemos inventado, cuando digo nos hemos inventado, es las sociedades modernas se han inventado que cuando el Estado supere ciertos tiempos sin haber ejercido esa acción penal, pues sencilla y llanamente desaparece su facultad. Por eso diríamos que es una prescripción extintiva. ¿Y qué es lo que se extingue? La posibilidad de ejercer la acción penal. Esto va a tener algunas excepciones, algunos términos y algunas condiciones que vamos a expresar de manera muy sucinta. Digamos que la regla general es que el Estado tiene el máximo de la pena. O sea, si es un delito que va de 1 a 10 años, el Estado tiene 10 años para ejercer la acción penal. Si va de 10 a 20, pues el Estado tiene 20 años. Si iría más de 20, pues tendría más tiempo, pero ahí es donde empieza a haber unas excepciones. La prescripción, el máximo de la prescripción es 20 años por norma general. La excepción en ciertos delitos como desaparición forzada, genocidio es de 30 años. También vía jurisprudencial se ha desarrollado toda esta teoría de los delitos de lesa humanidad y se dice que en los delitos de lesa humanidad la prescripción no cuenta, son delitos imprescriptibles, pero volvamos a la regla general. La prescripción es igual al máximo de la pena. Resulta
que las conductas por las cuales el expresidente es llamado a juicio tienen como pena máxima ambas, tanto el soborno en actuación penal como el fraude procesal, 12 años. Quiere decir que ese es el término que tenemos de prescripción. Sin embargo, una vez un ciudadano pasa a ser imputado, que es el acto a través del cual se vincula formalmente a un procedimiento penal, la prescripción se interrumpe. Cuando los abogados decimos la palabra se interrumpe, quiere decir que vuelve a contar desde cero. Distinto a cuando empleamos la palabra se suspende. Cuando uno dice se suspende, tiene que esperar que cese el motivo de la suspensión y comienza donde iba. Entonces, cuando yo digo se interrumpe, es que vuelve a empezar desde cero, y cuando digo se suspende, es que queda en stand-by y una vez cese la suspensión, continúa desde donde iba. Pues la imputación interrumpe. Quiere decir que vuelve a empezar a contarse la prescripción desde cero. Pero como ya el ciudadano está vinculado a un procedimiento penal, pues no tenemos los mismos términos tan amplios que al comienzo, sino que comienzan a contar desde cero, pero por la mitad del máximo de la pena. ¿Qué quiere decir esto para el caso concreto del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez? Que la prescripción, que en un inicio era de 12 años contados a partir del hecho, pasa a ser de 6 años contados a partir, entre comillas, de la imputación. Y ya voy a explicar estas comillas. Entonces, esa es la prescripción que estaríamos analizando del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué tiene que ocurrir dentro de esos 6 años a partir de la imputación? Tiene que haber la imputación, acusación, audiencia preparatoria, juicio oral, primera sentencia, la sentencia de primera instancia y la sentencia de segunda instancia. Es decir, si antes de la sentencia de segunda instancia han transcurrido los 6 años de los que estamos hablando, habría prescrito la conducta y por lo tanto el Estado carecería de la legitimidad para seguir persiguiendo al señor expresidente. Cuando ahorita poníamos unas comillas es por un asunto muy elemental. Resulta que el señor expresidente comenzó su acto, digamos que se le comenzó mejor el proceso penal en su contra mientras era senador. A los senadores de la República en Colombia no les aplican las leyes que nos aplican a los demás ciudadanos en materia procesal, sino que ellos son juzgados por la ley 600 del año 2000. ¿Por qué? Porque el nuevo Código de Procedimiento Penal, que es la ley 906, que es la que nos rige a usted y a mí por norma general, a todos los ciudadanos, cuando los congresistas aprobaron esta ley dijeron, no, un segundito. Esta ley 906 entra a juzgar a todos los ciudadanos, pero a los congresistas los seguirá juzgando la ley 600. Y resulta que esa ley 600 era un procedimiento bastante diferente al de la ley 906. Ese era con tendencia inquisitiva y este es con tendencia acusatoria. ¿Qué quiere decir que tenía una tendencia inquisitiva? Que quien lo investiga a uno es como una especie de juez y parte. Además de investigarlo, tiene ciertas atribuciones. Por eso, en el caso del señor expresidente Álvaro Uribe, cuando comenzó, quien lo investigaba, que es la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia, el mismo que lo investigaba era quien decidía si lo privaba o no de la libertad, lo cual no ocurre en la ley 906. En la ley 906 a mí me investiga un fiscal, pero si él me quiere a mí privar de la libertad, tiene que ir donde un juez de control de garantías a que ordene la privación de la libertad y donde otro juez de control de garantías, el primero ordenaría la captura y donde otro a que éste dicte una medida de aseguramiento en mi contra. El señor expresidente comenzó por otro proceso. ¿Por qué eso es relevante? Porque una vez el señor presidente, el señor expresidente, en ese entonces senador, renunció al Senado, la Corte analizó su caso y la misma Sala de Instrucción llegó a la conclusión, a través de un auto inhibitorio, de que los hechos por los que se investigaba al señor expresidente, esto va a ser muy importante, los hechos por los cuales se investigaba al señor expresidente no tenían nada que ver con su función congresual, es decir, con sus funciones como congresista. Y como era su vinculación al Congreso lo que hacía que se aplicara la competencia de la Corte y la aplicación de la ley 600, una vez desaparece su vínculo como congresista
y además se verifica que los hechos no tienen ninguna relación con sus funciones, el caso pasa a la Fiscalía General de la Nación y empieza a regirse por la Ley 906, es decir, la que nos rige a ustedes y a mí. Sin embargo, la Corte, aquí tengo que hacer otro paréntesis, discúlpenme que me estaba apresurando. Entonces ahí caemos en un limbo. El señor expresidente estaba privado de la libertad, ya había habido algo que se conoce como definición de su situación jurídica, y es que la sala de instrucción que lo investigaba y medio tomaba ciertas decisiones de juzgamiento, como lo acabábamos de decir, decide privarlo de la libertad, y entonces esto pasa a la otra, que es la ley 906, y hay una gran incertidumbre. Hombre, ¿esto pasa a qué etapa? Si son dos procedimientos diferentes. Pues resulta que se interpretó una y otra vez que el llamamiento a indagatoria de la ley 600 es equivalente funcional, es decir, cumple las mismas finalidades que la formulación de imputación. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque recuerden que les dije que la formulación de imputación es el acto que suspende, no, perdón, que interrumpe, ustedes ya entienden la diferencia, que interrumpe la prescripción. La formulación de imputación es el acto que interrumpe la prescripción. Pues resulta que interpretaron que esto fue, que son asemejables el llamamiento indagatoria con la formulación de imputación. Ahí podemos tener diferencias o no, pero el caso es que esto ya lo definió incluso la Corte Constitucional en una sentencia de unificación, y por lo tanto no vale la pena continuarnos desgastando en si son o no asemejables. Esto pues es un asunto ya resuelto por la Corte Constitucional. Resulta que eso ocurrió el 6 de octubre del año 2019. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del año 2019 comienza a contar el término de prescripción de la acción penal, que como ya les dije, que se interrumpió y empieza a contar por la mitad. Si el máximo de la pena eran 12 años, la prescripción después de la imputación va a ser de 6 años. ¿Y a partir de cuándo se cuentan esos 6 años? A partir de la formulación de imputación, que según la Corte Constitucional, por la interpretación que realizó, es el llamamiento indagatorio, su equivalente funcional. Dicho con palabras un poquito más sencillas, el acto de interrupción del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez es su llamamiento a una indagatoria, que ocurrió el 6 o 7 de octubre del año 2019. Quiere decir que los 6 años, que es el término máximo que tiene el Estado para perseguirlo, se vencen ahorita en octubre del año 2025, porque además no han operado fenómenos que suspendan este fenómeno. Ahorita que suspendan, perdón, esta figura. Ahorita vamos a explicar algo con la recusación que podría resultar interesante, pero necesito que entendamos eso. De acuerdo a las condiciones, a la interpretación, a la asemejación de la indagatoria con la imputación, la prescripción opera comenzando octubre de este año 2025. ¿Qué va a ocurrir? Hay una interpretación que han hecho ciertos abogados, entre ellos una señora ex fiscal, con la cual no podemos estar de acuerdo con esa posición. Resulta que el artículo 83 del Código Penal es el que define este fenómeno. Y resulta que dice que al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas realice una conducta punible, el término de prescripción se aumentará en la mitad. Quiere decir esto que para este caso, si consideráramos al señor expresidente servidor público, el término de prescripción ya no sería de 6, sino que sería aumentado en la mitad de 6 es 3, entonces se la sumamos, daría 9. Entonces el Estado contaría con 9 años para la persecución del señor expresidente a partir de la formulación de imputación. Pero no podemos estar de acuerdo con esto por varios motivos que presento de manera muy sucinta. La norma es clara, aquí la estoy leyendo, es el artículo, aquí lo vamos a poner a un lado, es el artículo 83 del Código Penal, aquí lo estamos pudiendo leer, leámoslo juntos. Al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en la mitad. Ojo con esto, ojo con esto. Vean que la norma está diciendo que realice que
en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas. No quiere decir que cada que un servidor público cometa un delito, esto se le aumenta. Tiene que ser un servidor público, pero que el delito sea en razón o con ocasión de sus funciones. Si el delito por el cual se investiga al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez fuese en razón o con ocasión de sus funciones, la Corte Suprema de Justicia no hubiera perdido la competencia para investigarlo, porque precisamente la Corte perdió su competencia porque el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez renunció al Congreso y la misma Corte llega y dice, y el delito no tiene absolutamente nada que ver con sus funciones congresuales. Vamos a poner este otro fragmento del auto inhibitorio. Aquí vemos cómo la Corte, la Sala de Instrucción Penal, dice, con fundamento en las anteriores razones se colige que los hechos mencionados no tienen relación con la función congresual, de modo que no pervive la competencia de la Corte y en ese orden de ideas, bueno, y ya toma la determinación de enviar el proceso a la Fiscalía General y a los jueces ordinarios. El derecho penal no opera de manera objetiva, es decir, esto no es servidor público igual a más de la mitad en la prescripción, no. Tiene que verificarse si el hecho fue en razón o con ocasión de esa condición especial, que en el caso del señor expresidente, creo que no cabe ninguna duda, no tiene relación con sus funciones. Ahora, este plazo de octubre admite dos condiciones. La primera, que opere un fenómeno de suspensión de la prescripción. Y ese es uno que próximamente podría ocurrir. Recuerden ustedes que hace poco la defensa presentó una tutela porque no se había resuelto de adecuada manera una recusación. Esto pues subió, bajó. El caso es que ya se le está dando trámite y la orden que dio la Corte fue de suspender el proceso mientras se resuelve este trámite, que creo además una decisión adecuada y correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo que pase resolviéndose la recusación, en caso de que sea negada, por ejemplo, no se tendrá en cuenta para la prescripción. ¿Qué quiere decir eso? Que se extiende. Si demoran 15 días, un mes, 2 meses, quiere decir que a esa cifra que teníamos del 6 de octubre del año 2025, habría que sumarle ese mes, ese medio mes, esos 5 meses que se tarde resolviendo esta recusación. Y por eso es que hemos dicho una y otra vez que la recusación no se puede considerar una medida dilatoria, porque por ministerio de la ley ocurre una suspensión del fenómeno y cuando esto, si eventualmente es negada, como creo que será, si eventualmente es negada, volverá entonces a la etapa en la que se encuentra y cuando vayamos a analizar si ha operado o no la prescripción, pues se tendrá en cuenta este fenómeno. Debemos ahí analizar si el tiempo transcurrido y que haya operado esta suspensión. Si ven la diferencia entre suspender e interrumpir, que hace un momento la señalábamos. ¿Qué tiene que ocurrir entonces? Hoy estamos en la práctica de testimonios de la Fiscalía. ¿Cuántos testigos han desfilado por el procedimiento? 16 testigos nos han presentado sus versiones. El último fue el 20 de marzo, fue el de Fabián Rojas. Allí ya, digamos, van 16. A la Fiscalía se le han decretado 44 testigos a su favor. Si no renuncia a ninguno de ellos, le faltan todavía más de la mitad de sus testigos para terminar la práctica probatoria de la Fiscalía. Y además a la defensa se le han decretado 70 testigos. Es decir, tienen que desfilar casi un centenar de testigos antes del 6 de octubre del año 2025, sumándole el tiempo, obviamente, que pase suspendida la actuación mientras se resuelve la recusación, aventurándonos a hacer posibles pronósticos. Yo creería que lo más factible es que sí va a operar el fenómeno de la prescripción. Y aquí hay un asterisco. La defensa, en este caso el señor expresidente, puede expresamente renunciar a la prescripción y esta comenzará a contar por 2 años a partir del momento de la renuncia. Yo no creo que él lo haga y de hecho, pues creo que yo no lo haría y creo que quien aconseja que se haga lo está haciendo desde el deseo político. Lo cierto es que las reglas del juego son supremamente claras. El Estado tiene un tiempo máximo para adelantar
el juicio, y si en una oportunidad se hizo una interpretación asemejando la formulación de imputación con el llamamiento a indagatoria, yo no vería por qué ahora que esa asemejación lo beneficia, él habría de renunciar al término prescriptivo. No creo que tenga ese deber, no creo que lo deba hacer, y en últimas es el Estado quien debe asumir la consecuencia de no haber adelantado el proceso en los términos que tenía para ello, y no es el ciudadano quien debe soportarlo. Obviamente, este caso es bastante polémico, no siempre estaremos satisfechos con lo que dentro de él acontezca, pero esperamos poder estar aquí en otras oportunidades explicando algunos detalles técnicos, intentando hacerlos cercanos y sacrificar lo menos posible el rigor que se debe tener en esta clase de materias, y más en un caso en el que abunda la desinformación. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias por acompañarnos.